ingenuo de si nos plantamos en el Zócalo y en el Reforma, pues uno de güey decía yo me opongo, ¿no? Ante las miles de manos que se levantaban diciendo sí, aquí nos quedábamos hasta que el gobierno y el Estado, con el riesgo de ser linchados, ser golpeados, ser agredidos. ¿Qué es una memoria única y una memoria unificante? Pues fundamentalmente son aquellas versiones que más o menos de manera consistente, sistemática y homogénea conquistan las conciencias de grupos sociales. Pueden ser historias, en la historia de este país hay buenos y hay malos. Pueden ser teorías, hay teorías buenas y hay teorías malas. Pueden ser figuras, hay figuras buenas y hay figuras malas. Y hago un planteamiento así porque lo ocurrido el 22 de diciembre del año 1997 está permeado por una memoria única, y esa memoria única tuvo un impacto devastador en las comunidades de Chenalá, porque lo que se comenzó a construir desde los medios periodísticos, académicos y desde los espacios del zapatismo fue que lo ocurrido ahí había sido pues una disputa fundamentalmente entre insurgentes y contrainsurgentes. Y era espectacular ir a la zona de Chenalá en lo que fue año 98 en adelante, espectacular ver cómo asistían las multitudes al paraje de Acteal a denostar la presencia de los paramilitares. Diciembre del 97, y entonces empieza la cuenta regresiva, 98, 99, 2000, 2001, vamos hasta el 2008. En 2008, en un paraje, ustedes son como 5 o 6 kilómetros de Acteal, en el paraje de Majomut, se reúne un grupo de mujeres, jóvenes y adolescentes, todos familiares de los presos por el caso Acteal, a darle forma a una cosa que se llamó y se llama el Comité de Familiares Inocentes por el caso Acteal, mujeres fundamentales. Ese acto que realizan fundamentalmente mujeres lo realizan prácticamente a 11 años de ocurrida la misa. Entonces me regreso un poco para hacer el planteamiento, porque cuando nosotros llegamos ahí al tema Acteal, la primera cosa que a nosotros nos sorprendió, nos estábamos rastreando familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia, y habíamos hecho muy buena amistad con exmilitantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, y lo que nosotros nos encontramos caminando por el Zócalo de la Ciudad de México fue un plantón del plantón de este comité, y el personaje que dirigía el plantón era justamente un exmilitante de la Liga Comunista. Entonces era como una especie de primer interrogante: ¿qué saldos dejó la Guerra Sucia de la década de los 70s? Que todavía en el año 2000 esos mismos actores traen pleito casado y manifestaron su pleito casado, de hecho, en el lanzamiento zapatista. Exmilitantes de la Liga apoyando a Marcos y exmilitantes de la Liga criticando. A ver, una pregunta interesante ahí en términos de las trayectorias biográficas de los personajes. Y prácticamente fue un accidente llegar ahí. Si llegara a la zona de la construcción utópica a averiguar qué había ocurrido en el paraje de Acteal en el año 95. Tenemos casi desde el año 99 que más hemos trabajado en una idea, seguramente no muy popular entre los teóricos y metodólogos, pero nosotros planteamos básicamente la idea de que pues nosotros no hacemos investigación, nosotros acompañamos un proceso de investigación que realizan los sujetos. Llegamos, hacemos preguntas, a veces preguntas que ni los mismos sujetos se habían imaginado, y eso produce narrativas bastante interesantes, incluso desconcertantes para los propios entrevistados. Entonces partimos de la idea básica de que las investigaciones que nosotros realizamos no son nuestras, son de esos sujetos que se meten en medio indagar qué les ha ocurrido. En este entendido, también suponemos que las figuras más generales, por ejemplo el concepto de liberal o el concepto de neoliberalismo, sospechamos que esos conceptos, en la medida que los usamos, en la medida que los promovemos, en la medida que los fortalecemos, son explicables sí y solo sí a la luz de la operación de los oponentes a ese proyecto. A
ver, déjenme ver si más o menos explico. Circula más o menos esta noción de que lo que triunfó finalmente después de la caída del muro de Berlín fue pues, el triunfo del liberalismo, la derrota de los otros proyectos que se dio. La idea que nosotros deslizamos ahí es, bueno, pues no hay triunfo del liberalismo si no hay tareas y labores que sus propios opositores hacen para que eso ocurra. Más sencillito es, aquí en México ganó el PAN gracias a la labor que la izquierda hizo. Acuerdo un poco ahí, la historia del voto útil y estas cosas. Pero sí hay un fortalecimiento de un proyecto que triunfa, es justamente porque nosotros hacemos todo lo posible para que eso se fortalezca. Desde esa idea de que hay un fortalecimiento de un proyecto en función de que los opositores al proyecto hacen cosas justamente para fortalecer esa cosa, es que nosotros nos acercamos al caso actual. Y lo que nosotros decíamos es, aquí hay del 94 y lo que va del año 2011, pues una versión que se ha impuesto sobre lo ocurrido en la Actiel y nos fuimos a meter a partir del año 2009. Entonces llevamos 3 años ahí tratando de descifrar qué fue eso de los 45 cadáveres, quiénes participaron, no para construir una verdad, porque nuestra intención no es la construcción de verdades, nuestra intención es retomar el caso como un analizante social de algo que parece que comienza a hacer agua allí en Chiapas. La primera sorpresa que nosotros nos llevamos fue una historia que escuchamos en varias comunidades, más o menos matizada, pero era una historia más o menos consistente, de un personaje de nombre Mucio. Y lo que se decía de Mucio es, Mucio, habitante de Actial Centro, participa en los actos delictivos del 22 de diciembre del 97. No supondremos que tendría que acabar en la cárcel si participó. Día 22. Pasa el día 23, pasa el día 24. Y el día 24 Mucio está casándose con la hija del líder de las abejas de Actial. Y uno así como que intenta entender qué es eso, de que el masacrador va y se casa con la hija del líder de las abejas de Actial, el que señala con el dedo furibundo a los masacradores. Para enero de 1998, Mucio y la hija del líder de las abejas de Actial se mudan a vivir al municipio autónomo de Puebla y el zapatismo ampara al masacrado. No sé, digo yo, quisiera encontrar elementos teóricos como para descifrar qué es eso. En el año 2008, Roberto Méndez, uno de los que participa de la masacre, hace una primera declaración ministerial confesando su versión de lo que ocurrió el 22 de diciembre del 95 y señala a Mucio como uno de los participantes. Al día siguiente Mucio agarró la mano y se fue a los Estados Unidos porque tenía miedo de que lo agarraran. Regresó el año pasado y ahora vive en Tuxtla. Más o menos como 2 años discutiendo y qué es eso, cómo se interpreta teóricamente eso. El otro caso, así como para pensarlo, desde la dialéctica si quieren, pero para pensarlo, Margarita Pujuc Luna se casa con Toño Pujuc Luna, hermanos, medios hermanos. El papá de Margarita es masacrado el 22 de diciembre en Actial. Y para marzo del 98, Toño Pujuc Luna, su marido, lo entama en Cerro Hueca, acusado de la masacre. Y uno trata como de descifrar qué es eso, qué es eso con lo que uno se enfrenta. Y nos dimos a la tarea muchos meses como de revisar la literatura de los periodistas, la literatura de los académicos, la literatura de los participantes políticos públicos, y repiten con insistencia esta idea de que lo ocurrido ahí es un enfrentamiento entre paramilitares y sociedad civil pacífica. A nosotros no nos satisface. Y no nos satisface simple y sencillamente porque la consigna, así tal como se enuncia, no solamente fortalece la idea de una memoria única,
sino encubre las complicidades de todos los bandos, abejas, zapatistas, periodistas, cardenistas. Y la sorpresa mayúscula para nosotros es el año 2009, cuando sale el primer grupo de 20 liberados, porque además lo curioso es que quedan como aislados, nadie los pega, los pobrecitos, son un grupo de apestados. Entonces ni los investigadores, ni los periodistas, pues son los apestados, o sea, ¿quién va a querer juntarse con ellos? Y salen 20 liberados en 2009 y leen un documento donde básicamente lo que exigen es una cosa central en el documento, es la construcción de una comisión de la verdad y que se sepa lo que ocurrió, y nadie fue. A mí lo que me ha parecido ahí como problemático es los elementos teóricos no me dan, no me alcanzan. Lo que yo supongo que entonces lo que habría que proceder en un escenario como esto es pues una investigación donde el criterio ético sea lo que más o menos oriente la escucha de todas las partes. Les ejemplifico más o menos como para que ustedes se den una idea de lo que significa esto. El año pasado pretendimos entrevistar a Mariano Luna Ruiz, casi de los 86 presos que la PGR metió a la cárcel. Mariano Luna Ruiz aparece como testigo de cargo casi en 70 de los casos. A nosotros nos llamó poderosamente la atención que aparece como testigo de cargo de su tío, Bartolo Luna Pérez, de 4 de los hijos de Bartolo y de otros 2 primos. Y él directamente nos acusa de estos fueron. De las testimoniales que nosotros fuimos contando, una de las cosas que escuchábamos es, bueno, pues Mariano sí, efectivamente, entre diciembre del 97 y marzo del 98 se presentó ante la PGR a decir que nosotros fuimos, la versión de sus familiares. Y la otra partecita que nos llamaba la atención es, y vino en el año 2007 a la MATE, la prisión de la MATE, a pedirnos disculpas y a decirnos, yo sé que ustedes no fueron, pero ¿qué quieren que haga? Ya dije lo que dije. Y fuimos a buscar a Mariano, a Acteano, y para que en Acteano nos permitieran hablar con Mariano, pues pasaron varias asambleas, entonces regresábamos y las asambleas, hasta que finalmente le dieron chance de hablar con nosotros, previa advertencia de que habría la presencia de alguno o algunos miembros de la directiva de ACTE. El argumento que ellos normalmente escriben es que tenemos que cuidarnos mucho, porque tenemos muchos enemigos. Entonces, no a cualquiera le permiten hablar por los actores. Pero es llamar la atención, digamos, esta reticencia a decir cosas, reticencia a dar la versión. No sé si alcanzan como a percibir lo que esto finalmente implica. Para nosotros, evidentemente, lo que nos ha planteado es, en principio, una especie de visión de lo que significa el proyecto utópico del zapatismo en el contexto de las acciones concretas e inmediatas. ¿Qué tipo de cosas prácticas ocurren en las comunidades que impiden que un proyecto tan bondadoso como el que anunció el ZLN a partir del 94 avance allí en las comunidades? Lo alarmante, bueno, para uno que ha estado más o menos ahí presente, hay una especie de deserción masiva del grupo de las abejas de Acteano y hay una especie de deserción masiva también de los municipios autónomos del zapatismo. Hoy en día uno puede llegar a las comunidades y lo que a uno le sorprende, uno llega a las comunidades y uno encuentra la casa del zapatista, la casa que sigue es la casa de la abeja, la casa que sigue es la casa del priista y la casa que sigue es la casa del cardenista. Todos viven más o menos ahí. Y hay una especie como de visión trágica, ante la imposibilidad como de explicar cosas. Pues evidentemente sí tenemos una visión trágica de lo que significa indagar cosas ahí y cómo construir y decir cosas más o menos decentes que visualicen lo que efectivamente está pasando ahí. Les pongo un ejemplo.
Entre 99 y 2011 ha habido en las comunidades de los liberados asambleas, y en la gran mayoría de esas asambleas la gente ha sacado su acuerdo por escrito, en donde básicamente lo que han dicho es no hay problema y pueden venir esos que fueron las personas de los sacadores y convivir con nosotros. Lo brutal es que pues esas cosas no se ven. Lo que sí se ve es el acuerdo de la Asamblea Actual que dice son masacradores, son enemigos y son los que asesinan a nuestras familias. Termino solo leyendo 4 ideas generales que dicen: si la utopía puede ser un referente que permita la realización de la realidad social, en consecuencia, algunos elementos a tener en cuenta son: 1. La integración de la construcción utópica no solo es de ideas, también es de prácticas, las que se integran al deseo colectivo de lograr algo mejor. 2. El proceso de integración tiene contemplado un campo de exclusión de las ideas y de las prácticas, no todo entra en el marco de la utopía enunciada y divina. 3. Teorizar a la utopía no es un asunto menor, pues se concibe la utopía como un rasgo menor en no pocas ocasiones como un estorbo en el nombre de los propósitos sociales. Y 4. Visualizar por un lado las utopías y por otro lado la ciencia lleva a equívocos que pueden ser consecuencia irreparable de la relación ciencia social, cambio social. El maestro Alfredo Duarte Corte presenta